Si un banco español quebrase, teniendo en cuenta cuántas personas tienen su dinero en él, ¿tendría realmente el Fondo de Garantía de Depósitos dinero suficiente como para devolver 100.000 euros a todos los afectados? Pero, ¿y el Fondo de Garantía de Depósitos para qué sirve entonces? Pues mira, he estado investigando y las respuestas no son ni tan sencillas ni tan bonitas como las pintan. Empecemos. Primero que todo, por definición, el Fondo de Garantía de Depósitos es un fondo financiado por los bancos para cubrir las pérdidas de los depositantes en caso de quiebra. Quedarán garantizados los fondos depositados hasta 100.000 euros por cada titular y cada entidad. Pero realmente, ¿es tal y como nos lo cuentan? Empecemos con un poco de historia, para entender las quiebras bancarias anteriores y qué nos podría pasar a nosotros. Así que recapitulamos un poco. Allá por la década de los 70, Estados Unidos y Europa habían creado fondos para garantizar los depósitos de pequeños y medianos ahorradores. Los clientes podían dejar de guardar el dinero en el colchón porque sus depósitos estarían asegurados. A su vez, la banca podía usar ese dinero para prestar más dinero, pero como muchos sabéis, para que la economía funcione es fundamental que los bancos creen confianza. Con todo esto, España no quiso quedarse atrás. Por eso, en 1977 se crearon 3 fondos de garantías de depósitos. Uno para las cajas de ahorro, otro para las cooperativas de crédito y uno más grande para los bancos comerciales. El Estado español aportaba dinero para la garantía, pero dejó de hacerlo en 1989. A partir de entonces, solo los bancos aportaban dinero al fondo. Fue en 2011 cuando los 3 fondos se unificaron y así fue como surgió el actual Fondo de Garantía de Depósitos. Y antes de continuar, déjame que te pida un like para el vídeo. He llegado a un acuerdo con los mandamases de 5 misiones y me han asegurado que me van a dar un extra de dinerito por cada like que reciba mis vídeos. Así que, ¿me ayudas a que se rasquen un poco más el bolsillo? Pero, ¿y entonces qué pasa cuando quiebra un banco? Mira, los bancos nos lo han repetido tantas veces que ya creemos incluso que es verdad. Si mi banco quiebra y pierde el dinero que yo había ahorrado durante años, el Fondo de Garantía de Depósitos viene al rescate y me devuelve todos los ahorros que yo haya tenido hasta entonces, siempre que sean menos de 100.000 euros. Pero la realidad no es tan fácil como creemos. Primero, porque hay actores que entran en juego mucho antes de que el Fondo de Garantía de Depósitos venga al rescate. Segundo, porque el Fondo de Garantía de Depósitos no puede soportar quiebras bancarias muy grandes. Vamos a ver el ejemplo de la crisis de 2009. Cuando la crisis hipotecaria estadounidense empezó a afectar a la economía española, muchos bancos entraron en pánico y algunos quebraron. Para que la economía funcionara, se fundó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, o también llamado FROB, con el objetivo de mantener saneado el sistema bancario. Sus estrategias son variadas. 1. La fusión de bancos que están en quiebra o tienen activos tóxicos. 2. La intervención directa de bancos en problemas, que ahora los controla el Estado. 3. El rescate de los bancos usando dinero de Hacienda. Y recordad que Hacienda somos todos. Pero recuerdo que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tiene sus estándares. Solo interviene un banco a punto de quebrar si estiman que esta quiebra pondría en peligro la economía de una provincia o de una comunidad autónoma o de todo un país. Esto significa que algunos bancos pequeños o que atienden a sectores muy especializados no son rescatados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Y ahí es cuando viene el Superfondo de Garantía de Depósitos al rescate. Pues esto es exactamente lo que pasó con la intervención del Banco de Madrid en 2015. Se trataba de un pequeño banco de inversión, un banco para ricos, que había sido comprado por la banca privada de Andorra varios años antes. Entonces, en 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que este banco de Andorra estaba lavando dinero del crimen organizado y de funcionarios corruptos de varios países. En palabras más simples, la banca privada de Andorra era un chiringuito financiero demasiado obvio. Y como ese banco corrupto era el dueño del Banco Madrid, el Banco de España lo intervino a pesar de que era solvente hasta entonces. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria consideró que el banco era una entidad menor, así que no lo rescató. Esto tuvo como consecuencia que el Fondo de Garantía de Depósitos tuviera que coger la batuta y empezar a rescatar a los clientes con menos de 100.000 euros en el banco. El Fondo de Garantía de Depósitos debería, según sus cláusulas, retribuir todo el dinero de los ahorradores en 10 días. Sin embargo, 4 años después de que Banco de Madrid fuera intervenido, todavía faltaban 8 millones de euros por entregar. Pero si eso fue malo, agarraros, porque en el caso de los bancos que quiebran porque pierden el dinero de los inversores, el desastre todavía puede ser mayor. En casos como la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria optó por fusionarlo con el Banco Santander y usó el dinero de todos,
de Hacienda para rescatar a los ahorradores. Y es que en ese caso no se usó el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos, pero es que al final este fondo parece ser la última opción, o tal vez no. Al igual que nosotros podemos contratar un seguro médico por si nos rompemos una pierna o nos enfermamos, los bancos pueden contratar seguros en caso de quiebra o de pérdida de fondos. Muchos de esos seguros se activan después de la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y del rescate de los ahorradores con el Fondo de Garantía de Depósitos. En la mayoría de los casos se usan para reintegrar los depósitos que estaban por encima del umbral de los 100.000 euros. Mira, te doy un dato que seguro que no te esperabas. A veces son los mismos clientes de los bancos quienes contratan esos seguros. Y antes de seguir, recuerda suscribirte a nuestro canal. A día de hoy estamos en unos 8.400 seguidores y tenemos una sorpresa preparada que os encantará para celebrar los 10.000 seguidores. Continuamos. Tu dinero no está tan seguro como pensabas. Otra cosa que todos asumimos es que el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos está depositado en una cuenta bancaria y en caso de una quiebra se usa el dinero de esa cuenta corriente para pagar a los inversores. Pero nada más lejos de la realidad. Una parte muy pequeña del Fondo de Garantía de Depósitos está invertido en acciones, como su participación del 6% en el aeropuerto de Ciudad Real. Pero la gran mayoría del dinero está invertido en activos más estables, como la deuda pública europea. En 2022, unos 281 millones del fondo estaban invertidos en deuda pública finlandesa, austríaca, alemana y francesa. Los gobiernos de estos países emiten deudas que venden a los inversores ofreciéndoles tasas de interés y solidez. Los gobiernos no suelen quebrar, bueno, con excepción de Grecia en 2015. Y justo estos países del norte, en los que invierte el Fondo de Garantía de Depósitos, son los más confiables. No es imposible que quiebren, pero es poco probable. Pero aquí viene una de las razones que sí que me parecen preocupantes. Otra parte del fondo, las más grandes de todas, está invertida en la deuda pública española. ¿Qué significa esto? Pues que el gobierno de España emite deuda para pagar las cuentas de los ministerios y las pensiones, y parte de esta deuda es comprada por el Fondo de Garantía de Depósitos. Es una situación un poco extraña. El gobierno creó el FGD para proteger los ahorradores en caso de quiebra bancaria, pero al mismo tiempo usa el dinero del fondo para financiarse. Es como si una persona ahorrara para un seguro de desempleo y en lugar de guardarlo, se lo prestara a su empleador con la esperanza de que nunca lo necesite. Sí, sé que es un poco confuso, pero ahora trataré de explicaroslo mejor. Mirad, el gobierno español creó un fondo para que en caso de que los bancos quebraran, los pequeños y medianos ahorradores no se quedarían sin nada. Ese es el Fondo de Garantía de Depósitos. Para alimentar el fondo, le pide a todos los bancos un porcentaje de dinero cada año e invierte ese dinero en las propias deudas del Estado español. Así mata a dos pájaros de un tiro. Obtiene financiamiento y inyecta confianza en los mercados. Cuando un banco quiebra y no es rescatado o fusionado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Fondo de Garantía de Depósitos vende en el mercado los bonos de deuda pública que sea necesario vender para compensar a los clientes del banco quebrado. Como se trata de grandes operaciones en los mercados financieros internacionales, el fondo tarda unos cuantos días en obtener el dinero y depositarlo en la cuenta de otro banco que cada ahorrador indicó después del momento de la quiebra. Y aquí, amigos, es donde hay un problema. La deuda pública del Estado español aumenta cada año y a veces no lo hace al mismo ritmo que el crecimiento de la economía. En 2022, la deuda representaba el 132% del Producto Interior Bruto, lo que significa que el país debía mucho más de lo que generaba en un año. Si el gobierno español no logra reducir esta deuda y en algún momento no puede pagarla, el FGD se vería en serios problemas, ya que el 90% de su dinero está invertido en estos bonos. Pero es que todavía hay otro problema. El Fondo de Garantía de Depósitos no es lo único que invierte en deuda pública española. La mayoría de los bancos también invierten el dinero de sus clientes en este instrumento financiero. Es decir, cuando recibes intereses por tu cuenta de ahorros, es porque este dinero ha sido prestado al gobierno. Si la deuda cae en default y España dejara de pagarla, los bancos perderían una gran parte de su dinero y podrían sufrir los corralitos bancarios y posteriores quiebras, mientras que el Fondo de Garantía de Depósito no podría pagarnos o nos pagaría un porcentaje muy bajo del dinero ahorrado. Vale, pensadlo así. Si fuerais un inversor institucional con miles de millones en vuestra cartera y de repente España cae en impago, no querrías comprar sus bonos. Si los comprarais, sería muy por debajo de su precio original, pues esto es lo que pasaría en este caso. Si esto pasara, el FGD tendría que vender sus bonos con pérdidas y no podría devolver todo el dinero que debería a los clientes de los bancos quebrados. En resumen, el Fondo de Garantía de Depósitos es la última salvación para los clientes de bancos que quiebran, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria haya fallado en fusionar o rescatar a las entidades quebradas.
Pero el Fondo de Garantía de Depósitos no contaría con el dinero suficiente para recuperar a los ahorradores por debajo de los 100.000 euros si muchos bancos quiebran al mismo tiempo. En caso de que la deuda pública española se dejase de pagar un solo año, los bancos quebrarían y el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos también desaparecería, porque casi todas sus inversiones están hechas en deuda soberana nacional. Muchos especialistas dicen que Bruselas nunca nos dejaría caer en eso, ya que esto podría contagiar un poco al resto de la Unión Europea. Pero aunque las probabilidades de un colapso por el impago de la deuda sean bajas, no son imposibles. En caso de una crisis por la deuda soberana, el fondo no serviría de nada para lo que fue hecho. Y además, casi todos los bancos quebrarían en un pánico bancario sin precedentes en la historia. Sería el apocalipsis. Y una vez que hemos visto todo esto, seguramente os estaréis preguntando, ¿para qué existe el Fondo de Garantía de Depósitos entonces? Buena pregunta. La verdad es que hay varias respuestas correctas, pero la más sencilla es que fue creado para evitar que alguna quiebra bancaria aislada provocara un pánico bancario mayor que destruyera a la economía española. Bueno, también fue un requisito para que España pudiera formar parte de la Unión Europea. Sin embargo, hay una respuesta que tiene más sentido, y es que el Fondo de Garantía de Depósitos se creó para inyectarle confianza a la economía española. En varias partes del vídeo hemos hablado de la confianza, pero no hemos explicado por qué es tan necesaria para la economía. Cada uno de los billetes que usamos ya no están respaldados por oro, sino por reservas, inversiones y otros activos. En última instancia, el valor del dinero depende de la confianza en la economía. Por ejemplo, el dólar es fuerte porque el mundo confía en la economía de Estados Unidos. En la actualidad, todas las monedas son lo que se llama dinero fiat, que significa algo así como dinero por decreto. Es decir, dinero que tiene valor solo porque el gobierno lo decreta y la gente confía en él, ya que son los bancos centrales quienes imprimen de forma discrecional los billetes o monedas que usamos todos los días. Si mañana todos los ciudadanos comunitarios despertáramos y nuestro primer pensamiento fuera que el euro no tiene valor, toda la economía europea colapsaría en segundos. Para que esto ocurra, el Banco Central tendría que cometer errores muy graves, como imprimir demasiado dinero y generar hiperinflación. Por eso, en Bruselas controlan cuidadosamente la cantidad de euros en circulación. La confianza es lo que mantiene estable la economía. Si todos los españoles, o la mayoría de nosotros, de repente dejáramos de confiar en una empresa, esa empresa no vende y quiebra. Si dejamos de confiar en el euro, los bancos quiebran. Es así de sencillo. Esto es un problema para España, porque afectaría a toda la economía y provocaría el fin de los gobiernos y de la sociedad. Por eso, el mismo Estado español creó el Fondo de Garantía de Depósitos en su momento, y todos los gobiernos que han ganado las elecciones desde entonces lo han mantenido. Incluso lo han reforzado con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en 2009. El FGD también tiene otra función: incentivar a los ahorradores a depositar su dinero en bancos españoles. Los bancos ofrecen intereses, descuentos y crédito, pero el respaldo del FGD da seguridad extra. Además, el gobierno tiene un interés directo en que haya dinero en los bancos. Si la gente confía en que su dinero está protegido hasta 100.000 euros, lo deposita en cuentas bancarias en lugar de manejarlo en efectivo, lo que ayuda a reducir la evasión fiscal y aumenta la recaudación de impuestos. Y ya llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado esta investigación. Recordad visitarnos en sincomisiones.org para mucho más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.